Cordial saludo docente y compañeros. Mi nombre es Wildebrando Segura Franco, estudiante de sexto semestre del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Con respecto a las actividades de la unidad 4 de ética profesional, son dos dilemas morales. El primero es un estudiante un estudiante de un colegio privado eh, tomó unos libros de la biblioteca, estaba haciendo unos trabajos, estaba leyendo, tomó unos libros, pero este estudiante era, digamos, de primaria, era de un promedio de 6 a 8 años el estudiante. Entonces la bibliotecaria que estaba ahí a cargo de la biblioteca, pues se dio cuenta, pero en ese momento, pues ya como era un menor de edad, era un pelado un sardino que le gustaba mucho la lectura, era un lector. Ella lo que hizo fue dejarlo que llevara los libros y pues tomó la anotación e informó a- al directivo como tal y hicieron una carta y se la mandaron fue a los padres de familia. Digamos en este caso pues ella no, cuando vio el muchacho que se llevó los libros pues no le llamó la atención delante de todo el mundo, sino lo hizo ya fue directamente pues con los papás y efectivamente los libros fueron devueltos y el pelado pues de acuerdo a las normas y las reglas que tenía pues la biblioteca pues le suspendieron préstamo de libros durante un mes, pero no fue algo crítico en ese momento. O sea, pues yo creo que de acuerdo a las teorías éticas que estamos viendo, esto pues este caso fue solucionado con respecto a la forma actual de la bibliotecaria, eh, con la teoría deontológica de Kant. Digamos que pues ella actuó según sus actos fueron, la razón fue según él, el deber de ella. Y pues este acto no fue un acto malo, fue un acto bueno, pues ya que digamos ella no le llamó la atención al muchacho en el momento, pues porque de pronto no sé si de pronto le repercutiría para el empeño y el gusto, el gusto por la lectura. Entonces ese es el primer caso. Bueno, siguiendo con el segundo dilema moral, es un caso de una profesional de la ciencia de la información que trabaja en procesos técnicos. Es una persona ya de cierta edad, lleva 20 años, más de 20 años trabajando con dicha institución por prestación de servicios. Al finalizar digamos, el contrato, hay un cambio de coordinador. Es una persona puntual, es una persona que ejerce su profesión correctamente, 20 años, o sea, es algo que uno dice, si lleva 20 años en un puesto es porque es cumplidora de su labor, de sus funciones, de todo lo que el coordinador en su momento pues le exige o le pide sus metas, lo que debe cumplir. ¿Qué pasa con este caso? El dilema es que, digamos, se cambió el coordinador, entonces el coordinador ni le hizo una oración ni nada. Transcurrió el año y prácticamente esta señora ya le faltaban como 2 años para salir pensionada, pero no fue llamada el año siguiente como si nada, sin ninguna explicación ni nada, ni como dicen, ni pito ni flauta, no le dijeron, no, no la llamamos por esto, su trabajo no es el adecuado.
no cumple las funciones, su comportamiento con sus compañeros es muy conflictiva, algo así, pero es una señora que nada que ver con respecto a eso, su profesión, sus funciones eran totalmente muy correctas. Entonces, en este caso, digamos, para mí también yo la asocio ahí con la teoría deontológica de Kant, donde digamos él dice que no todos los actos como tal no son ni buenos ni malos. Bueno o malo es solo el sujeto que lo realiza. Digamos en este caso, pues el sujeto fue el coordinador, pues que él tomó la acción de despedirla prácticamente, o sea, ella llevaba su ciclo de 20 años y ahí vamos a cierta edad es muy complicado que a usted le den la oportunidad de trabajar, o sea, digamos ella tenía su ilusión era de pensionarse, pero cierta es, ya es como si fuera una discriminación para ella, a mí me parece que fue eso. Entonces para mí, si con respecto a eso es, digamos, dice, si un individuo actúa por temor y no por respeto al deber implícito en la ley moral, esas acciones no serán morales. Eso fue lo que para mí, esa es la parte que el coordinador no fue moral con respecto a su acción, al deber implícito que la decisión que él tomó. Siguiendo con las actividades propuestas para esta unidad ética profesional, pues está la reflexión con respecto a la responsabilidad social en cuanto a la profesión como futuros profesionales de ciencia de la información, documentación y bibliotecología archivística. Pues es muy importante digamos, el eco, digamos, como profesionales, como futuros profesionales que vamos a tener en respecto a la parte social, a la parte histórica, digamos, al conocimiento que se debe transmitir. Y digamos, en cuanto a esta parte, me, me gustó una parte del artículo de, Elena Vallejo, la investigadora Elena Vallejo, en el artículo Ser un buen profesional en bibliotecología archivística. Entonces, una parte ahí les voy a leer y voy a dar mi respectiva explicación. De acuerdo con Hirsch, existen tres valores básicos de la ética profesional. Uno que es autonomía, responsabilidad y competencia profesional. La autonomía para poder ejercer su trabajo con la mayor libertad posible y del lado del beneficiario de su actividad, para proteger sus derechos y la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones que le atañen. Pues esto quiere decir, digamos, que pues cada uno es libre de, digamos, la autonomía tiene su cierta capacidad para decidir y tomar decisiones con respecto a su trabajo y qué es lo que más le conviene, qué es lo que le conviene, qué actos son buenos, qué actos son malos. Entonces eso ya está en los valores que tiene cada persona. Por otra parte, la responsabilidad. La responsabilidad Por otra parte, la profesión debe ser vivida como responsabilidad ante sí mismo por la obra bien hecha. O sea, eso ya es el profesionalismo que tiene cada quien, por las consecuencias de la obra bien hecha, servicios a los intereses comunes y en el marco institucional. Dado que, digamos, esto, la responsabilidad es, digamos, social, cae mucho en nosotros como futuros profesionales de ciencia de la información, digamos, donde hemos partir, partir y compartir y almacenar, saber almacenar, distribuir la información adecuada, no restringirla, no género, raza, mm, a cualquier persona, género, raza, religión, actividad política, social, no sea de un ente libre, digamos,
libre de género. Y por otra parte, la ética profesional tiene un valor básico que es la competencia profesional. Y pues la competencia profesional se refiere a la habilidad o capacidad para la capacidad o habilidad que tiene una persona para resolver los problemas propios del trabajo. En estos, digamos, uno destaca son las competencias que tiene, los conocimientos, las destrezas, actitudes para prestar un servicio. Entonces, como futuros profesionales tenemos, digamos, esta profesión que tenemos es algo ético, es algo, una responsabilidad social que tenemos con el país, con la comunidad, con nuestras nuevas generaciones y, y no más. Por otra parte, pues nuestra carrera tiene muchas funciones sociales, como en las bibliotecas, como institución social, que son fundamentadas en unos valores socialmente, tales como la igualdad, la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad, entre otras. Esto se destaca, digamos, en un buen profesional, un buen, un buen profesional de ciencia de la información, de bibliotecología archivística. Con respecto a lo que vimos, pues sabemos que nuestro país es uno, yo creo que de los más corruptos del mundo. La corrupción abarca todas las clases sociales, políticas y a medida que pasa el tiempo, digamos esto que pasa, se da uno cuenta de que siempre va a estar beneficiado los de la clase alta, la clase media, clase baja, eso va a tender a desaparecer. La clase media va a tender a desaparecer. Lo que va a quedar es clase alta y clase baja. No van a haber clase media ni ricos y pobres solamente. Entonces es una desigualdad, digamos, con respecto a esto, digamos, no se da cuenta en la educación, porque querían implementar educación virtual cuando, digamos, mucha gente no tiene los recursos, la forma de cómo de pronto interactuar por internet, no tiene datos, no tiene computadores. Entonces ahí es donde se ve la desigualdad y la corrupción tan grandísima que tenemos. Muchas gracias compañeros, les pido disculpas, no soy el mejor haciendo estas tipos de actividades. Con respecto a la materia de la docente, me pareció muy buena toda la temática, está bien estructurada, una excelente materia, como para, para ponerse uno un poquito a reflexionar y a pensar qué quiere como futuro profesional, eh, porque como todo ser humano uno tiene errores, tiene falencias y digamos, estamos en un país que hay circunstancias que le hacen tomar a veces decisiones que de pronto la persona no quiere o ya por terceras partes es como obligado o sobornado, llamémoslo así, si no hace tal cosa, a usted lo echamos, entonces usted ya piensa, digamos, que su familia, sus hijos, o sea, sin trabajo, qué va a hacer de sus hijos, de su esposa, muchas cosas que dependen del trabajo de una persona. Muchas gracias compañeros, una feliz noche y deseándoles que se encuentren bien con sus familias en esta emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo. Feliz noche.